Bueno, como mencioné, iniciamos una nueva serie en el día de hoy acerca de la primera epístola de Pedro. Habíamos concluido una serie acerca de la segunda epístola de Pedro y Judas, cuyo tema tenía que ver con los falsos maestros y el espíritu de la apostasía detrás de esa falsa enseñanza. Esta serie es distinta en su temática. No es una serie relacionada en lo más mínimo a enseñanzas de falsos maestros o falsos profetas o apóstoles. Es más bien una serie que nos ayuda a ver cómo el cristiano puede y debe tener esperanza en medio de las peores dificultades de este mundo. Nosotros pudiéramos decir que esta epístola tiene 4 temas principales, y esto es como un resumen desde el inicio de qué estaremos viendo en las próximas semanas o meses. 4 temas vitales, primordiales: el sufrimiento, la esperanza, las promesas de Dios que nos sostienen de este lado de la eternidad, y número 4, el cuidado paternal del Dios que nos llamó a su presencia. Es una carta breve, 5 capítulos, pero la importancia de la carta es monumental. De hecho, algunos han dicho que la importancia de la carta es desproporcional con la brevedad de la misma. Martín Lutero decía que Primera de Pedro es una de las obras más significativas, y la palabra en inglés que sigue ahora es convicting, productora de convicción de todo el Nuevo Testamento. Es una carta que compite en términos de, bueno, no solamente compite, sobrepasa en términos de citaciones del Antiguo Testamento, alusiones del Antiguo Testamento, sobrepasa la carta de los Romanos, sobrepasa a la carta a los Hebreos, que es difícil de concebir cuando tú puedes ver la relación tan estrecha que el libro de Hebreos guarda con el Antiguo Testamento. El autor de la carta es Pedro. La iglesia primitiva, de manera uniforme, así lo aceptó. Los padres de la iglesia, Papías, Clemente, Eusebio, todos atestiguaron que Pedro había escrito esta carta. Se piensa que Pedro la escribió alrededor del año 65 de nuestra era, que Pedro estaba residiendo en Roma, donde terminó siendo crucificado. Él pidió que de acuerdo a la tradición, Pedro pidió que fuera crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que su maestro, y se piensa que dicha crucifixión ocurrió alrededor del año 67. Algunos han dudado la autoría de esta carta por parte de Pedro, como ha sido cuestionada la autoría de cada libro de toda la Biblia. Y una de las razones en este caso por lo que la autoría de Pedro ha sido cuestionada es porque, de acuerdo a los académicos, el lenguaje del griego es altamente pulido, tanto en vocabulario, en gramática, como en la semántica. Sin embargo, nosotros pudiéramos decir, por un lado, que al final del camino quien inspira cada palabra que fue escrita es el Espíritu de Dios, de manera que eso sería como una forma sobrenatural de resolver el problema fácilmente, pero hay una forma más natural de poder pensar qué pudo haber pasado, y es que el mismo Pedro testifica en el capítulo 5 de esta carta que él escribe y envía esta carta por medio de Silvano, y Silvano es el mismo Silas que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Silvano tenía una ciudadanía romana, y algunos especulan que probablemente era un hombre educado y más educado que el mismo Pedro, y que si él escribió esta carta a través de un secretario, lo cual era muy común, entonces quizás eso explica lo sofisticado del lenguaje. Como en cada serie elegimos un título para la serie y luego cada sermón tiene su propio título. El título de esta serie es Viviendo con una perspectiva eterna. Es mi opinión, es mi convicción, más que opinión, que la mayoría de nuestros problemas como cristianos se derivan del hecho de que Dios nos ha dado una vida eterna que pertenece a un reino diferente, pero seguimos viviendo la vida eterna que nos entregaron al momento de
nuestra regeneración con la mirada puesta en este mundo, con expectativa que este mundo no puede llenar y con insatisfacciones que al final del camino solamente Cristo podrá llenar de aquel lado de la eternidad. Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, el sentido de lo eterno, dice Eclesiastés 3:11. Hermanos, al momento en que tú naciste de nuevo, tú fuiste trasladado literalmente de un mundo terrenal a un mundo celestial, aunque geográficamente tu localización no cambió. Pero es una realidad lo que yo acabo de decir. De hecho, el Señor Jesús, orando en esa oración intertrinitaria que se encuentra en Juan 17, una oración del Hijo al Padre, una de las oraciones a la que yo más frecuentemente voy, como para saturarme un poco más de lo que es esa Trinidad. En esa oración, Cristo le dice al Padre, orando por los discípulos, ellos no son del mundo. No, ellos no son del mundo. Pero nacieron en este mundo, sí, ellos nacieron en este mundo. Ellos han estado en este mundo, ellos están en este mundo, pero no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. Nosotros desde un punto de vista espiritual ya no estamos en este mundo. Y si eso es verdad, no puedo vivir aquella vida en aquel mundo con la mente de este mundo. Y es esa razón, es esa idea de que realmente este no es mi mundo lo que hace que en algunos de nosotros nos sintamos con cierta frecuencia el deseo, el anhelo de partir y estar ya de aquel lado de la eternidad. Porque yo no quiero estar, yo no deseo estar, este mundo no me es atractivo, este mundo no tiene nada que me conquiste y por tanto tú escuchas a un apóstol Pablo decir que él no sabe, él se siente como apretado, por así decirlo, constreñido, porque él no sabe lo que es mejor, si partir o quedarse, pero al final del camino él se quiere ir y estar con el Señor, pero él sabe que tiene un llamado y que no se puede ir, no se debe ir, y que por causa de vosotros pues he decidido permanecer. Ese era el deseo de Pablo, pero la razón está en que Pablo ya no estaba en este mundo, su mente no estaba en este mundo, sus anhelos, sus deseos, sus metas ya no estaban aquí. Y si nosotros vamos a entender bien el mensaje de esta carta, yo necesito tres cosas, más de tres, pero por ahora, en esta introducción, nosotros necesitamos reconocer quiénes somos. Yo soy quien tú dices que soy. Yo necesito conocer dónde estamos. Nosotros necesitamos reconocer dónde estamos y para dónde vamos. ¿Quiénes somos? Yo no soy lo que la gente dice que yo soy. Yo no soy lo que mis logros atestiguan que yo soy. Yo no soy lo que yo siento que soy. Yo soy lo que tú dices que soy. Yo necesito conocer quiénes somos. Yo necesito conocer dónde estamos. Yo necesito conocer para dónde vamos. Y si yo no tengo claro esas tres cosas, pues con frecuencia yo voy a vivir con insatisfacciones existenciales. El Señor inspiró el libro de Hebreos y el autor de Hebreos, que no conocemos todavía, en el capítulo 11, Jairo y Luis Méndez han estado revisando este capítulo, el Salón de la Fama de la Fe. Aparecen un número de hombres y mujeres que vivieron una vida completamente diferente porque tuvieron una perspectiva totalmente distinta a la que tú y yo muchas veces tenemos. Escucha cómo el autor de Hebreos escucha cómo Dios habla a través del autor del libro de Hebreos o de la carta a los Hebreos, cómo se refiere a este grupo. Todos estos murieron en fe, no dudando, en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. ¿Sabes qué? No me la tienes que dar, ya yo las vi, yo las recibo, son mías y las veo con gusto. Yo puedo esperar, porque hay una eternidad entera esperándome. Yo puedo esperar hasta llegar allá, no tengo ningún problema. Esa era su mentalidad. Pero escucha ahora cómo ellos se veían a sí mismos. Una cosa era como Dios los veía, otra cosa como ellos se veían a sí mismos. Confesando, esto es como ellos se veían, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo estoy de pasada, yo soy un transeúnte. Por los que dicen tales cosas, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Esta no es.
dada esa frase y dado el contenido de la epístola, la primera epístola de Pedro, yo he titulado este mensaje, Peregrinos en una tierra extraña. Si esta tierra no te resulta tan extraña, este mundo es más o menos cómodo para ti, es algo en lo que te sientes bien, hay una enorme probabilidad que tu mente no está en la vida venidera. Hay una alta probabilidad de que con frecuencia la meditación sobre la próxima vida no es tu práctica. Porque cuando la mente está donde debe estar y la meditación sobre lo que me espera es frecuente, pues este mundo no me resulta cómodo, me resulta extraño. Yo quiero decirte a través de este mensaje que la única manera de permanecer y de perseverar siendo fiel a Dios en este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de distracciones, lleno de tentaciones, lleno de diversiones, es poseyendo una perspectiva eterna. Y ese es el título de la serie, Viviendo con una perspectiva eterna. Dios dice de este grupo de hombres y mujeres del capítulo 11 del libro de Hebreos que el mundo no era digno de ellos. Esta gente vivió con un grado de compromiso tal que Dios miró sus vidas, Dios miró el mundo, vio la corrupción, vio el deterioro del mundo, pero vio la santificación de esta gente y ¿sabes qué? Mejor me los llevo, aunque sea a través del sufrimiento, antes que dejarlo en este mundo, porque este mundo no se los merece. Imagínate que tu epitafio, ese fue el epitafio de Dios para este grupo, imagínate que tu epitafio sea en el cementerio una piedra, una lápida que diga, aquí yace un hombre, una mujer, del cual el mundo no era digno de tener. Wow. Ahora, lo impresionante es, esto es lo que yo quiero que tú y yo hagamos, tú y yo. Así de fiel fue este grupo de gente en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que yo quiero que haga la comparación. Estos son ellos, el mundo no era digno de ellos, este eres tú y este soy yo. Esta gente de este lado tuvo menos revelación que tú y que yo. A veces tuvieron un libro a la vez y no más. Quizás ni el libro, la lectura que alguien hizo de ese libro, porque el Antiguo Testamento no estaba compilado y luego se murieron y vino otro profeta que escribió otro libro. Nosotros tenemos 66 de ellos, compilados, múltiples versiones, múltiples idiomas. Esta gente fue más fiel y tuvo menos revelación. Esta gente vivió bajo el pacto de la ley, no el pacto de la gracia. Vivieron bajo un pacto que tenía menos promesas, y nosotros vivimos con un pacto con mayor promesa, un mejor mediador, mejores garantías, mejor preparación de parte de nosotros para vivir en ese pacto, y ellos fueron más fieles. Esta gente no tuvo la morada permanente del Espíritu de Dios como nosotros sí la tenemos, y sin embargo, dadas todas esas deficiencias comparada con el creyente del Nuevo Testamento, esta gente vivió de una manera extraordinaria, vio las promesas, las creyó, las saludó, confió en ellas, esperó por ellas y esperando en ellas permanecieron fieles a su Dios. Ellos nos superaron en fidelidad y la pregunta es cuál es el secreto detrás de la vida de esta gente. Primera de Pedro tiene la respuesta. Pedro probablemente escribió para un grupo de personas que estaban siendo perseguidas o estaban a punto de verse en medio de la persecución y quizás él estaba preparándolos de antemano. Tienes que entender la realidad de los cristianos del primer siglo. En el primer siglo los cristianos no usaban cruz colgada del cuello, porque lo próximo que iba a ocurrir era que lo iban a colgar a ellos. Esta gente de este primer siglo, ellos fueron apedreados, fueron golpeados, lapidados, asesinados, crucificados, ejecutados. De hecho, el mismo autor de Hebreos capítulo 11 dice que algunos fueron aserrados en dos. Se piensa que Isaías se escondió en un tronco hueco y que Manasés lo mandó a serruchar. Si es cierto, Isaías fue cortado en dos.
El historiador romano Tácito dice acerca de estos cristianos: además de ser asesinados, los cristianos sirvieron como objetos de entretenimiento. Algunos fueron tirados a las bestias salvajes, mientras otros se reían y disfrutaban. Y otros fueron despedazados por perros también salvajes. Imagínate eso, imagínate en un circo romano, cristianos tirados a bestias y perros salvajes con la intención de que paganos en las gradas pudieran disfrutar del espectáculo. Pero esta gente, como dirían en inglés, did not give in, no se rindieron. Otros fueron crucificados y a algunos incluso se les prendió fuego para que iluminaran en la noche cuando la luz del día había caído. ¿Qué era lo que esta gente comía? ¿Qué era lo que esta gente pensaba? ¿Qué era lo que esta gente digería? ¿Cuál era la meditación de esta gente? El texto clave de esta carta pudiera decirse que es 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Déjame decirte algo, hermano. La fe que no es probada no puede ser calificada de genuina todavía. Déjame decir eso otra vez. La fe que no es probada no puede ser calificada de genuina. En la historia de la iglesia pasada y reciente está ahí para probar lo que yo acabo de decir. En la antigüedad, la manera de cómo se probaba la genuidad de un metal, específicamente del oro, era introduciéndolo al fuego y ver cómo toleraba el fuego. De esa misma manera, la forma como Dios prueba la fe de aquellos que se confiesan cristianos e introduciéndolos en el fuego mientras Él mantiene la mano en el termostato y los ojos sobre aquellos que son suyos. Muchas veces. La fe que parece auténtica hoy desaparece en medio de la dificultad y de la prueba. Y muchos son los que han abandonado y siguen abandonando la carrera a mitad de camino en medio de la aflicción. Pero eso no es una noticia nueva. Jesús nos preparó para tal cosa. Jesús habló del sembrador que salió y fue tirando semilla en diferentes terrenos y cada terreno representaba un tipo de cristiano y la semilla fue cayendo en diferentes lugares del terreno y por implicación en diferentes tipos de corazones. Los discípulos no entendieron la parábola y vinieron donde el Señor Jesús y le dijeron: Señor, no entendimos, explícanos la parábola. Y tú encuentras el relato de esa parábola en Mateo 13, pero déjame leerte del versículo 20 al 22. La parte que me interesa, porque Jesús habló de esto que yo acabo de decir. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Este es el que dice: gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar, vamos para la iglesia, vamos a estar en un grupo pequeño. Los miércoles estamos en la iglesia, estamos cantando, pertenezco al coro. Yo incluso predico en la iglesia. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. ¿Y qué es lo que le da la temporalidad? Porque es que no puede permanecer. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, ahí está, o la persecución, enseguida tropieza y cae. Esa semilla se marchitó. No era genuina. El fruto no era genuino. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Se murió la semilla que germinó también. ¿Qué lo ahogó? No, es que esto que germinó tenía una preocupación por las cosas de este mundo cuando se supone que ya no pertenece a este mundo y ahogó el fruto de la semilla. Pero es la fe que es pasada por el fuego y permanece en la aflicción que al final resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ese es el cristiano que cuando ha atravesado la prueba termina dándole gracias a Dios, gloria a Dios, alaba a Dios precisamente, no solamente por el fruto de la prueba, sino también por el calor de la prueba.
De nuevo, el título de esta serie es Viviendo con una perspectiva eterna, y el título de este mensaje es Peregrino en una tierra extraña. Esa es mi introducción. El sermón comienza ahora. Pon el reloj en cero. Vamos a leer el texto de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, 2 versículos nada más. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Desde el inicio, como hemos dicho en otras ocasiones, en cartas de la antigüedad y todavía en el primer siglo, lo acostumbrado era que el autor aparecía identificado desde el principio. Es como un email. Tú recibes un email y el autor está ahí y la audiencia está ahí también. Está dirigida a mí y viene de parte de fulano. En esta ocasión viene de parte de Pedro, que se identifica como apóstol, miembro del primer grupo de los 12. Miembro del primer grupo de los 12. Pedro tuvo grandes privilegios y yo creo que es importante que nosotros podamos revisar la vida de Pedro, porque este es el autor de esta carta. Este hombre comenzó de una manera, terminó de otra manera. Este hombre tenía una perspectiva completamente terrenal y terminó con una perspectiva completamente eterna, y es este el hombre que tiene las credenciales no de un Daniel, no de un José, no de un Noé, no de un Enoc. Este hombre tiene las credenciales de alguien que realmente era muy inestable en un momento de su vida y luego, fruto de experiencias durante esa vida, él adquiere una perspectiva de vida completamente diferente. Y es ahí donde yo quiero que tú te puedas enfocar en el poder que el Espíritu tiene para transformar vidas inestables, vidas inseguras, vidas de doble ánimo, en vidas completamente enfocadas en una sola dirección, como el hombre que está crucificado, que no puede ver para atrás y solamente puede ver en la dirección hacia adelante. El nombre de Pedro originalmente era Simón. Su hermano Andrés fue primero discípulo de Juan el Bautista, conoció a Juan el Bautista y Andrés va y busca a su hermano Pedro. Se lo trae a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que estaba formando una congregación para cedérsela a otro pastor, se los envía al Señor Jesucristo. Y Cristo lo ve a Pedro y le dice: tú eres Simón, de ahora en adelante serás llamado Cefas, en arameo, que significa Pedro en griego, que a su vez significa piedra o roca. O sea, eso es como Pedro comienza. Desde el inicio del grupo, Pedro comienza a ser el vocero del grupo. Pedro comienza a ser como el líder del grupo. Pedro tenía una personalidad impulsiva, impetuosa, y por eso algunos han dicho que Pedro era tan increíble que Pedro hablaba hasta que encontraba algo que decir. Tú no oyes a Andrés prácticamente nunca, o no lees que Andrés estaba hablando prácticamente nunca en los evangelios. Claro, Pedro no lo dejaba. Pedro no solamente perteneció al círculo de los 12, Pedro tuvo el privilegio de pertenecer al círculo más íntimo de los 3. Es importante que nosotros entendamos o recordemos las experiencias de Pedro para ver cómo Pedro pudo experimentar lo sublime y llegar a lo ridículo hasta que Cristo finalmente lo transforma. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, Pedro vio a Moisés, Pedro vio a Elías. Si hubo alguien que tuvo el privilegio de conocer gente del Antiguo Testamento que vino del más allá y que junto con ellos dos estaba ahí el maestro, fue de Pedro la idea. Ese momento fue tan extraordinario que Pedro tuvo la idea y le dije: Señor, vamos a hacer 3 tiendas y vamos a quedarnos aquí, no tenemos que bajar para allá a lidiar con esos mortales. Ese mismo trío, Pedro, Juan, Jacobo, que dicho sea de paso, con toda probabilidad eran socios en la pesca junto con Andrés. Jesús los llamó en principio.
Jesús le hizo 2 llamados a Pedro. El primero era que le siguiera y él dejó sus redes, y el segundo fue cuando lo llamó a ser apóstol para ser parte de este grupo de 12. Ese mismo trío que mencioné, Pedro, Juan, Jacobo, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, estuvieron con Pedro en Getsemaní con el Señor. El Señor se llevó el grupo entero, pero hubo un momento donde Él dejó la mayoría de ellos y se fue más adelante, y ahí quiso orar con Pedro, con Juan y Jacobo de cerca. Le pidió que orara mientras Él fue un poco más allá, y ellos se durmieron y no persistieron. Ese es el Pedro que en Cesarea de Filipo, él recibe una revelación directa de parte de Dios cuando Cristo hace la pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y él dice, bueno, uno dicen que tú eres Elías, otro el profeta, pero no, ustedes, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Ese es el Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Mesías, Messiah, el Hijo del Dios viviente. Yo me imagino el ímpetu de Pedro cuando él dijo esto, cuando él estaba recibiendo esta revelación que ni él mismo sabía de dónde venía. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bendito seas tú, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Wow, yo me imagino a Pedro como medio por dentro. Y eso es Mateo 16, y tú llegas al versículo 22, ni siquiera sale del capítulo, y tú encuentras al Señor Jesucristo reprendiendo a Pedro, reprendiendo al receptor de esta revelación directa de parte de Dios, porque cuando Cristo anunció que él iba para Jerusalén y que tenía que sufrir a mano de las autoridades, de los escribas y de los fariseos, Pedro le dice que el Señor no lo permita, y estas son las palabras de Cristo: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí estaba el problema de la mente de Pedro en ese momento, y ahí está el problema de tu mente y de mi mente muchas veces en nuestras vivencias. Es exactamente en esa frase final, porque estás pensando en las cosas de los hombres, estás pensando en las cosas tuyas, estás pensando en las cosas mías, cuando no estás pensando en las cosas de Dios. Pedro, así no se puede vivir en el reino de los cielos. Y en ese momento Pedro se percata que lamentablemente, triste, estaba siendo usado por Satanás. Tú has sido usado por Satanás, yo he sido usado por Satanás. ¿Cuándo? No puedo recordarlo, no puedo saberlo necesariamente. Lo único que quiero dejar claro es que en la guerra espiritual en la que tú y yo estamos involucrados, una de las cosas que más necesitamos es mucho discernimiento para que el enemigo no nos utilice. Pedro tenía lo mismo que nosotros frecuentemente tenemos, la mira puesta en esta tierra, en las cosas de los hombres. Pedro aprendió, Pedro subió los ojos, Pedro supo cómo subirse por encima del sol y aprender a ver la vida desde arriba, y ahora le está escribiendo a estos seguidores de él en diferentes regiones, diferentes provincias, para que ellos puedan adquirir una perspectiva diferente. Para que no vivan como él vivió en un momento dado, preocupado por el qué dirán de los hombres, en vez de preocupado por el qué dirá Dios. Como un paréntesis, ayer en la tardecita, bueno, ya en la noche, temprano, mi sobrino Tomás llega a la casa del grupo Gap y yo le pregunto de qué hablaron, y entonces él comienza a rascarse la cabeza como que no se estaba recordando. ¿De qué hablaron? Hablaron del campamento. No, ¿de qué te enseñaron? Bueno, de un programa ahí que no entiendo bien, que se llama Incognito. ¿Y qué te dijeron de este programa? Bueno, no sé, gracias a Dios que Joel nos había explicado algo en la reunión de pastores. Es un programa que te permite entrar a páginas de manera incógnita, de manera que nunca quedará rastro en tu computadora de que tú hayas entrado a dicho lugar. El hombre siempre vive inventando nuevas formas de cómo pecar. Tomás, ¿y entonces cuál es el significado de eso? Bueno, que eso no agrada a Dios. Bueno, es más que eso, Tomás. ¿Qué es?
que no importa si no queda registro terrenal de que entraste, si hay un registro celestial de que tú estabas ahí. Si Dios lo sabe, no importa si los hombres lo saben. Y Pedro está con la mirada puesta aquí en esta tierra, pero Pedro cambió. Pedro es el que está en el aposento alto, horas antes de la crucifixión. Pedro es el que jura en voz alta: Maestro, yo nunca te negaré, aun si todos estos te negarán. ¿Te das cuenta que con frecuencia Pedro estaba demasiado preocupado con el otro? Todavía después de la resurrección Pedro está preocupado con el otro. Él va caminando con el Señor Jesús y ahí viene Juan, el discípulo amado, detrás. Y dice: Señor, Señor, ¿y qué de este? Preocupado con el otro. Y el Señor le dijo: ¿y si yo quiero que él siga viviendo hasta que yo regrese a ti, qué? Ese es Pedro. En ese aposento alto, después de esa declaración, yo nunca te negaré, Pedro estaba seguro. Pedro era uno de esos que se considera firme, capaz de no caer. El Señor le dice: Pedro, tú no puedes tomar de la copa que yo voy a tomar. Tú no sabes la copa que yo voy a tomar. Pero déjame decirte algo, Pedro. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No solamente es increíble la declaración de Jesús, es increíble cómo pasa después, porque Pedro entra al patio, ¿verdad?, donde están juzgando a Jesús, y niega a Jesús una vez, niega a Jesús una segunda vez, niega a Jesús una tercera vez. El gallo canta, y entonces Marco dice: y entonces se acordó de lo que el Señor Jesús le había dicho. En serio, Pedro. O sea, hace unas horas, 4, 5, 6 horas, el Señor Jesús dijo que tú lo ibas a negar. Tú lo negaste una vez, tú lo negaste una segunda vez, tú lo negaste una tercera vez, y todavía tú no te acuerdas de lo que te dijeron hace unas horas. Escúchame, ese Pedro eres tú y ese Pedro soy yo. Y cuando el gallo cantó, entonces le hizo como clic. Por eso es que C.S. Lewis decía que cuando somos tentados, en este caso Pedro estaba siendo tentado a negar a Cristo, el diablo no nos llena de odio contra Dios, simplemente nos hace ignorarlo. En ese momento Pedro estaba ignorando lo que Dios le había dicho. Sin embargo, tú encuentras a ese mismo Pedro, ese es el Pedro que estuvo presente cuando resucitaron a la hija de Jairo, es el mismo Pedro que estoy seguro que estuvo presente en la resurrección de Lázaro, porque Jesús se movió hacia allá cuando resucitó a Lázaro con sus discípulos. Ese es el mismo Pedro que caminó sobre las aguas, el mismo Pedro que vio cómo Cristo reprendió la fiebre de su suegra y sanó. Pedro tuvo innumerables experiencias extraordinarias. Y mira cómo termina. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Cristo, tú encuentras a un Pedro en el libro de los Hechos que está dispuesto a sufrir la cárcel por la causa de Cristo. Tú encuentras a un Pedro capaz de desafiar a las autoridades y decir: nosotros no vamos a dejar de predicar en nombre de Cristo, porque juzguen ustedes si es correcto honrar a los hombres antes que a Dios, o creerle a Dios, a los hombres antes que a Dios. Tú encuentras a un Pedro que predica un sermón tan poderoso que en un solo sermón 3,000 personas nacen de nuevo. Tú encuentras a un Pedro valiente, tú encuentras a un Pedro que se encuentra con Ananías y Zafira y es él que pronuncia una maldición por una sola cosa, por una sola mentira, y la mentira tampoco era tan grave, fue que mintieron con relación al precio de la venta de la propiedad. Y de todas maneras, ellos habían donado voluntariamente una parte de la venta, pero Pedro, por acción del Espíritu de Dios, por esa sola mentira los condena y se mueren. Ese es el Pedro que no está dispuesto a negociar ahora. Ese es el Pedro que oye de que algo está pasando en Samaria y le dice algo como que Dios está haciendo algo con los samaritanos que ellos habían considerado inmundos, y va con Juan a ver qué está pasando, y él se percata de que ciertamente en Samaria el mismo don que se le había dado en Pentecostés ellos lo estaban recibiendo, y en vista de eso Pedro endosa el movimiento y dice: esto es de Dios. Este es el Pedro que reprende a Simón el mago y lo maldice.
por querer comprar el don del Espíritu con dinero. Ese es otro Pedro. Ese es el mismo Pedro que por primera vez predica el Evangelio a Cornelio, un gentil. Él y toda su casa se convierten. Él llega a Jerusalén, explica la visión. De repente ya no hay dos pueblos, es uno solo. Los gentiles no son inmundos. Y ahora eso abrió el Evangelio a los gentiles. Pedro abrió el Evangelio a los judíos el día de Pentecostés, abrió el Evangelio a los samaritanos, abrió el Evangelio a los gentiles, de manera que en ese sentido que creemos que Pedro recibió las llaves del reino de los cielos, y el reino de los cielos no es otra cosa, o las llaves no era otra cosa que el Evangelio. Él abrió la llave al reino, o el Evangelio, con la llave del Evangelio para los tres grupos, y no había más grupos, gentiles, samaritanos y judíos. Ahora, ¿sabe cuándo Pedro llegó a ser Pedro? El Señor tuvo que enseñarle a Pedro de lo que él era capaz y lo que Pedro era, para que Pedro pudiera llegar a ser el Pedro de Dios. Hasta ese momento Pedro era el Pedro del mundo. Es como la vara de Moisés, que anterior a que Dios se encontrara con él e hiciera milagro con la vara, el libro de Éxodo la describe como la vara de Moisés, y de ahí en adelante la vara de Dios. Este es el Pedro de Dios. Este es un Pedro distinto. Este no es un Pedro tan impulsivo. Este es un Pedro más reflexivo ahora. Cuando el Señor Jesús se encuentra después de la resurrección y dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, Pedro, ¿me agapas? ¿Me amas incondicionalmente? En el pasado Pedro hubiera dicho, pero claro que yo te agapo, claro que te amo incondicionalmente. Pero dice, Señor, yo te fileo, yo te amo como amigo, como mi familia. Pedro no estaba diciendo, yo no quiero amarte más. Yo tengo miedo ahora de decir cosas que yo no voy a poder cumplir. Pedro, ¿me agapas? ¿Me amas incondicionalmente? Bueno, yo te fileo, Señor. Pedro yo tengo que ser cuidadoso. Pedro era el típico, probablemente, condenador. Pero ahora él sabe que él ha sido autocondenado, por así decirlo. Pedro, Jesús entonces condesciende y dice, Pedro, ¿tú me fileas? Como que, ok, Pedro, entendí, ¿tú me fileas? Y Pedro también entendió, Señor, tú sabes que yo te agapo. Tú sabes que te amo incondicionalmente. Es como que Pedro está diciendo, pero tú sabes que tengo temor ahora. Y el Señor le confiere el cuidado de sus ovejas al negador. A que mucho se le perdona, mucho ama. Ese es Pedro. Hay un lado de Pedro que a mí me gusta porque se relaciona mucho, no que estuviera bien, pero se relaciona mucho con nuestra naturaleza humana. El Pedro de la inconsistencia es el Pedro de Pentecostés. Entonces ese es el autor. Yo creo que es importante conocer, recordar tanto del autor, cuando está comenzando una serie acerca de una carta, de un libro, como sea posible, porque eso te va como a situar desde el punto de vista de la autoría, de qué perspectiva y qué él está escribiendo. Este es un buen hombre para escribir cómo permanecer fiel en la prueba. Él ha pasado por la prueba, él fracasó en la primera prueba, ahora él tiene reflexión sobre la experiencia y ahora él dice, yo quiero ayudar a otros. Y él le va a escribir ahora a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 5 provincias. La nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, en vez de expatriados, dicen a los extranjeros. Son expatriados porque esta gente probablemente vivía en Jerusalén, fueron expulsados, salieron corriendo, no están en su patria. Tú tampoco estás en tu patria, esta no es tu ciudad, este no es tu mundo. Esta es una tierra extraña, debiera sentirse extraña para ti. Y en estas 5 provincias estaban en la parte norte de lo que hoy es Turquía. En esas 5 provincias se fundaron las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Éfeso, Pérgamo, Laodicea, Sardis, todas esas iglesias estaban, Filadelfia, estuvieron en estas 5 provincias. Ahora, vimos el autor,
ya sabemos quién es la audiencia, son expatriados, pero tú formas parte de esa audiencia ahora y formas parte de la manera como Pedro describe la audiencia. Yo quiero que veamos eso. ¿Cómo es que Pedro caracteriza esta audiencia? Escucha cómo él comienza. Elegidos. Ahí tú eres parte de la audiencia ya. Ese es tu estatus. Yo quiero hablarte de tu estatus, de tu privilegio y de tu responsabilidad. De mi estatus, de mi privilegio y de mi responsabilidad. Entonces, ¿cuál es tu estatus? Elegidos, o nuestro estatus. Ahora, yo no creo que nosotros, cuando leemos la palabra elegidos, tenemos un sabor correcto, permítame la palabra si no existe, aquilate correcto, una apreciación correcta de lo que esa palabra significa. Porque usualmente cuando eso surge comenzamos a pelearnos acerca de la predestinación. Y tiene que ver con eso. Pero yo no creo que nosotros entendemos bien, y yo oro que cuando yo te lea un pasaje del libro de Ezequiel, tú verdaderamente termine en, como dirían en inglés, en awe, en asombro de lo que implica haber sido elegido. Yo no creo que a nosotros se nos olvida cuán especial es haber sido elegido por Dios cuando estábamos en el mundo, caminando sin rumbo, cuando el resto del mundo a mi alrededor, fuera de mis padres o hermanos, que a él le importaba mi vida, si me perdía o no me perdía, otros completamente rechazados hasta por sus padres, cuando éramos enemigos de Dios. Y en esa condición de abandono, por así decirlo, quizás de autoabandono, Dios, míralo así, porque así es como Ezequiel lo va a describir, como que yo estoy ahí y él va pasando y me mira como enemigo, autoabandonado a mis propios deseos, sin rumbo, perdido, y él pone sus ojos en mí. Te voy a leer el texto. Es un texto muy especial. Es un texto que habla de la elección de Israel como nación, pero esto es lo que tú tienes que hacer si tú quieres saborear tu elección. Cuando se refiere a Israel, imagínate, ese soy yo. Porque va a hablar de un esposo y va a hablar de una novia con diferentes palabras. La nación de Israel sería la novia, Dios sería el esposo, hoy es la iglesia, y nosotros formamos parte de la iglesia. Entonces escucha cómo Ezequiel describe la elección de Israel. Escucha la ternura de este esposo. Escucha la hermosura que este esposo confiere a la esposa como nación. Ese eres tú. Primero Israel, versículo 4. En cuanto a tu nacimiento, Miguel, pero es Israel ahora. El día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales, ni un ojo se apiadó de ti para hacer para ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto como fuiste aborrecida el día en que naciste. Israel, tú eras una nación aborrecida, rechazada, sin que nadie cuidara de ti. Tú naciste y ni el cordón te cortaron. Él está usando una ilustración. Como que te dejaron, naciste, saliste del vientre y ahí te dejaron, ensangrentada. Escucha ahora, piensa en ti, porque esto es lo que Dios ha hecho. Cada vez que Él dice que hizo algo con Israel, que adornó a Israel de cierta manera, piensa en ti, porque Él te encontró así, abandonado en el mundo. Yo pasé junto a ti. Te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estaba en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste. Te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estaba desnuda y descubierta. Estás grande, tiene pechos. ¿Sabes qué? Estaba desnuda y descubierta. Tú podías tener algunas cosas externamente preciosas cuando Dios te encontró, pero estaba desnudo y descubierto.
Entonces pasé junto a ti, oh yes. Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Estaba soltera. Extendí mi manto sobre ti. Cubrí tu desnudez. Este es el novio, el esposo. Te hice juramento y entré en pacto contigo, como entró contigo y conmigo, declara el Señor Dios. Y fuiste mía, eres de Él. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Imagínate Dios haciéndote esto a ti. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de mariposa, de marsopa, perdón, de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Está escuchando el cuidado extraordinario, especial de Dios con la nación, pero contigo. Te engalané con adornos. Puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, como símbolo de pertenencia. Pendientes en tus orejas, una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo. ¿Y quién la embelleció? Dios. Y llegaste a la realeza. ¿Y quién te embelleció? Dios. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Cuando Dios te redimió, Dios puso una hermosura en ti, te lavó con sangre, puso su espíritu dentro, comenzó a formar la imagen del más hermoso entre los hijos de los hombres. Dios hizo eso con Israel y por comparación con nosotros. Ahora escuche. Mis lágrimas no son de tristeza, son de emoción. Pero este comentario de David Helm acerca de lo que yo acabo de leer pudiera traer otras lágrimas. Hemos acabado de ver que el término elegidos en todo su esplendor le fue dado a toda la casa de Israel. Desafortunadamente la historia muestra que Israel comenzó a presumir de la gracia de Dios. Oh, no. Como especial objeto de su amor, ellos creyeron que siempre tendrían su bondad. Con el paso del tiempo, su familiaridad con Dios trabajó en contra de ellos. Ellos sintieron que eran merecedores de la buena vida, cuando en realidad sus afectos por Dios ya se habían perdido. Su pecado presuntuoso desafortunadamente pasó a ser el compañero de los elegidos de Dios. Durante los días de los reyes, ellos le dieron la espalda a Dios y rechazaron la gloria que acompaña a la aprobación de Dios. Ya no eran aprobados por Dios. Como resultado, la gran nación fue llevada al exilio. Ellos fueron dispersados por Dios. ¿What? El Dios que los eligió y los reunió como nación es el Dios que los dispersó. Yo creo que ese texto de Ezequiel nos da una idea de cuán preciado es el estatus que Dios nos ha dado de elegidos. Ahora que tú conoces el estatus, yo quiero que conozcas tu privilegio.
Elegido según el previo conocimiento de Dios Padre. Eso es un privilegio. Nuestra elección se dio en la eternidad pasada y continuará hasta la eternidad futura. Cuando yo no tenía nada de hermosura. De hecho, yo ni siquiera tenía existencia. Yo ni siquiera tenía posibilidad de venir a este mundo. Dios, en esa eternidad pasada, me concibió. Cuando me concibió, decidió crearme en el tiempo para amarme en el tiempo y redimirme en el mismo tiempo. Y Él hizo eso según el previo conocimiento de Dios Padre. La palabra traducida ahí como previo conocimiento es similar a como la palabra es traducida en Romanos 8 cuando dice que aquellos que de antemano conoció, ginosko, eso es una palabra rica, en inglés diríamos preñada de significado, porque implica conocer más, orquestar, ordenar, hacer previsión. En otras palabras, en la eternidad pasada Dios me concibió en su mente y luego ordenó, hizo previsión para que todos los acontecimientos de la historia se movieran en la dirección de que yo naciera donde nací, en la familia que nací, para que bajo ciertas circunstancias que Él también organizó y trajo gente a mi vida y trajo gente a mi camino, yo pudiera nacer de nuevo y recibir la salvación para la cual Él me concibió. Tú puedes entender lo especial de dicho privilegio. Ahora escúchame, de la misma manera que Dios ordenó desde la eternidad pasada los eventos de mi salvación, Dios ha ordenado desde la eternidad pasada, ya sea activa o pasivamente, todo cuanto habría de acontecer en mi vida, todo lo que está aconteciendo y todo lo que acontecerá. Ese concepto ni siquiera es cristiano, ese es un concepto de cada religión monoteísta. Los musulmanes creen eso, los judíos creen eso, por lo menos los ortodoxos, porque el concepto de Dios requiere en su soberanía lo que yo acabo de decir, el Dios que conoce todo, que nada le es sorpresa, nada es nuevo, y conociéndolo todo, tomó todas las fichas que él conocía, la puso en su lugar, dejó que los hombres jugaran ajedrez con ellos si quisieran, para al final él decir, pero yo gano, pero yo triunfo. Si hubiera un mejor camino, decía Spurgeon, de llevarte donde tú estás, donde Dios quiere que estés, el amor divino te tendría en dicho camino. De manera que la concepción de mi salvación ocurrió junto con la concepción de mi santificación, porque para eso es que Él orquesta estos eventos en mi vida. Ese es tu privilegio, tu estatus elegido. Tu privilegio es haber sido conocido en la eternidad pasada, de la manera que yo te la acabo de describir. Cuando Dios me conoció allá atrás, ahí mismo ordenó mi salvación y mi santificación. Escucha como Pedro lo dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. No hemos hablado de eso todavía, para obedecer a Jesucristo. Ahí está la Trinidad entera involucrada en mi salvación. Conocimiento de Dios Padre, soy elegido. La obra santificadora del Espíritu para la obediencia a Jesucristo. Entonces el estatus es elegido, el privilegio es que, ¿qué cosa? El haber sido conocido en la eternidad pasada de la manera que lo describí. La responsabilidad es mi obediencia a Jesucristo. ¿De qué manera el Espíritu nos santifica? Hemos hablado de algunas de estas cosas recientemente, la manera de refrescarlo, porque lo hablamos de otro ángulo. Él ilumina nuestro entendimiento para entender la palabra, no puedo ser santificado sin eso. Él nos da discernimiento para separar la verdad del error. Él nos da convicción de pecado. Él nos advierte. Él nos frena por medio del dominio propio. Él nos da una nueva manera de ver el mundo y las circunstancias. El Espíritu me abre los ojos para que yo pueda ver el mundo y sus circunstancias. Él transforma mi mente. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Él crea en nosotros amor por Dios. Y esto es importante. Él nos desengaña cuando nosotros hemos sido traicionados por nuestro propio corazón. Jonathan Edwards decía, y alguien lo posteó en esta semana,
que nuestros corazones están tan llenos de pecado que ellos nos traicionan. Eso no lo dijo cualquier hombre. Eso lo dijo el mejor teólogo y el mejor académico que Estados Unidos jamás haya producido. Ahora, ¿para qué es que el Espíritu Santo se involucra en la obra de santificación? Aquí está. Por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. ¿Quieres saber para qué Dios envió el Espíritu y lo hizo morar en mí? Para que yo pudiera obedecer al Hijo, quien murió por mí. La Trinidad entera está involucrada de diferentes maneras. En la elección, el Padre. En la santificación, el Espíritu. En la justificación, Cristo. En la obediencia, entonces, Cristo también. La obra santificadora del Espíritu es la que hace posible la obediencia. El Espíritu de Dios nos regenera. Y con la conversión genera nuevos deseos en ti y en mí. Esos nuevos deseos van en la dirección de la obediencia. Eso es una manera. La persona regenerada tiene una voluntad que ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos esclavizaron la voluntad al pecado. La persona regenerada ha sido liberada de dicha esclavitud. De manera que aunque yo peco, cuando peco no se debe a que mi voluntad está esclavizada. Mi voluntad ha sido hecha libre, completamente libre. Y eso es fruto del Espíritu de Dios que me regeneró. La persona convertida cuando peca siente suficiente convicción, dolor, culpa y hasta vergüenza. Y es esa sensación combinada de todas esas cosas que hace que él pueda descubrir la magnitud de su pecado y quiera arrepentirse, ir donde Dios, pedir perdón y ser lavado otra vez. No me diga que Dios te lavó una vez y que ya eso es suficiente. Porque todas las noches, creo yo que tú te bañas. Todos los días. Y yo tengo que bañarme física y espiritualmente todos los días. La persona convertida por el Espíritu de Dios tiene ahora un corazón de carne. Y es ese corazón nuevo de carne que tiene amor por Dios. Y es ese amor por Dios que lo hace obedecer. Escúchame. No es el miedo al castigo de Dios que te hace obedecer. No, Dios amenazó al pueblo de Israel no sé cuántas veces. Es el amor por Dios que te hace obedecer. Escúchalo de los labios de Cristo en el aposento alto, horas antes de morir. Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, pastor, que cuando yo desobedezco es que no estoy amando a Dios. Bueno, yo no lo dije así, pero Cristo sí. Próximo versículo, 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras. Nuestra desobediencia mi desobediencia cuando lo he hecho, es una reflexión de mi falta de amor por Dios. De ahí el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza, con todo, absolutamente todo. Cuando eso no se da, desobedeces. Juan envejece, Juan escribió el Evangelio y dice esto, ¿verdad? Copió lo que Cristo dijo. Juan envejece, llega a los 90 y tantos años y escribe la primera carta de Juan, una de las cartas más difíciles de interpretar. En 2:4 él dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿What, Juan? ¿Qué? El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. La verdad no está en él. ¿Dice eso que el creyente no peca? Claro que no dice eso. Yo te digo que yo me tengo que bañar todos los días, espiritualmente. Lo que sí dice Juan es que la vida del creyente no está caracterizada por el pecado. Él peca, pero no es su característica. Y esa es la razón por la que el creyente, hijo de Dios, ha abandonado el camino de la desobediencia. Charles Spurgeon lo decía de esta manera, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia, porque el Señor mira el corazón
Y si Él ve que le servimos forzosamente y no porque le amamos, Él rechazará nuestra ofrenda. Es como Caín y Abel, dos ofrendas, una recibida, la otra rechazada. Yo no creo que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque eran vegetales, frutos del campo, en lo más mínimo. De hecho, posteriormente hubo ofrendas que eran del fruto del campo. 2 veces al año había que traer los primeros frutos del campo. Yo creo que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque Dios vio el corazón y vio que Caín la trajo más como una obligación que como una ofrenda de amor. Y ese amor a Dios es creado y alimentado por la obra santificadora del Espíritu. El amor a Dios es creado y santificado, o mejor dicho, nutrido, alimentado por la obra santificadora del Espíritu. De vez en cuando a mí me interesa saber lo que el mundo secular piensa, porque el mundo secular tiene gracia común. Escucha lo que el mundo secular piensa en estos 2 diccionarios seculares consultados acerca de la obediencia. Uno dice que la obediencia es una conducta destinada a complacer a otro. De manera que en la obediencia hay un cierto grado de deseo que quien está obedeciendo quiere complacer a otro, y en este caso ese otro es Dios. Yo dudo que un padre esté complacido si su hijo continuamente le está obedeciendo a regañadientes. La segunda definición secular dice que la obediencia es una conducta sumisa con relación a otro. De manera que la obediencia implica someter nuestra voluntad sumisamente. Yo estoy usando términos de diccionarios seculares. La obediencia implica someter nuestra voluntad sumisamente a la voluntad de la otra persona, de manera tal que esa otra persona resulte complacida. Ese es Dios. Mi obediencia involucra el rendir por completo y con actitud sumisa nuestra voluntad a Dios. Implica una acción, implica la satisfacción de otro, que es Dios, e implica la rendición de la voluntad de una manera humilde. La rendición de la voluntad no implica perfección al vivir, porque no podemos hacerlo. Lo que sí implica es que la persona que se ha dispuesto a obedecer está dispuesta a hacer el sacrificio que sea, al precio que sea, cuando sea, donde sea, cómo sea, para complacer y obedecer a Dios. Voy a decir eso otra vez. Estas son ideas con las cuales yo luché años atrás para entenderlas y luego hacer el mejor esfuerzo de vivirla. La obediencia implica no perfección de vida, sino que la persona está dispuesta a hacer el sacrificio que sea necesario, al precio que sea, donde sea, cuando sea y cómo sea, con tal de complacer y obedecer a Dios. Me quedan unos minutos. El mensaje se ha extendido, el culpable es el pastor Luis Méndez, que me dijo no lo cortes. Sorry, Luis. Algunas bendiciones de la obediencia. Algunas, porque eso requeriría quizás un curso de miércoles, pero algunas. Número 1, la obediencia te da una vida estable. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y al venir la tormenta se sostuvo en medio de los vientos y los torrentes de agua. ¿Escuchaste, perdón? Que el que se mantuvo firme en los torrentes de agua, esas son las tempestades de la vida, no es el que escuchó las palabras, no. El que escuchó estas palabras mías y las pone en práctica. Es la práctica que te da estabilidad de vida y eso es obediencia. La solidez o estabilidad no estuvo en oír o conocer o memorizar la palabra o tener un PhD en teología, sino en poner en práctica la palabra. Bendición número 2. La obediencia te da gozo de vida. Juan 13, del 13 al 17. En Juan 13 aparece el Señor lavando los pies de los discípulos. Él les invita a hacer lo mismo, a obedecer, y le dice lo siguiente en el versículo 17. Si sabéis esto, seréis felices. Si se quedara ahí, implicaría que mi felicidad depende de que yo sepa eso que Él hizo. No, seréis felices si lo practicáis. Ahí está la obediencia.
Seréis felices si lo practicáis. Seréis bendecidos, seréis bienaventurados. ¿Cómo? Si practicáis lo que estoy enseñando con el ejemplo, con lo que estoy modelando. Quizás eso explica una parte de nuestra infelicidad, y es que hay muchas cosas que no estoy poniendo en práctica que el Señor me ha dicho que sí ponga en práctica. Y entonces seréis felices. Obediencia número 3. Y última, para ir cerrando. La obediencia hace que mi camino prospere, no en términos económicos, obviamente. Santiago habla en el capítulo 1, versículo 23 al 25, habla de la ley de la libertad. ¿Puedes creer eso? Que Santiago no mira la ley como algo restrictivo. La ley es la ley de la libertad, claro, porque cuando yo permanezco dentro de la ley, no soy esclavizado por mis propios pecados. Es la violación de la ley que me esclaviza. Entonces Santiago dice en esa carta que si alguno oye, versículo 23 y 25, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será como bienaventurado en lo que hace. Ahí está la prosperidad, a la manera de Dios. Es el que lo lleva a la práctica, el que oye la palabra, la lleva a la práctica, es un bienaventurado, es un bendecido en el Señor. Pedro quiere todo eso para esta gente. Toda esta gente necesita eso para estar en medio de la aflicción que está sobre ellos o que viene de camino. Ellos necesitaban estabilidad, ellos necesitaban gozo y de alguna manera ellos necesitaban que sus caminos prosperaran a pesar de él. Pedro le dice, esta es la manera de hacerlo. Y ahora él cierra diciendo que la gracia y la paz sean multiplicadas. El deseo de Pedro no es simplemente que experimenten gracia, no es simplemente que experimenten paz. Pedro quiere que ambas cosas les sean multiplicadas, que sean abundantes. La gracia que Pedro está deseando, escúcheme, esto es un concepto vital para que tú puedas entender el resto de la vida cristiana. La gracia de Dios es la fuerza y el motor para la vida cristiana por completo. La gracia de Dios es el motor detrás de toda la vida cristiana. La gracia de Dios comienza regenerándome el día de mi conversión. La gracia de Dios me hace amar a Dios. Y si amo a Dios, obedezco a Dios, de manera que la obediencia a Dios es fruto de la gracia de Dios que me hizo amar a Dios. ¿Voy bien hasta ahí? ¿O voy muy rápido? La gracia de Dios me hace amar a Dios. Si amo a Dios, obedezco a Dios. Ahora me devuelvo. Mi obediencia a Dios es el fruto de amar a Dios. Y para amar a Dios, yo necesito que la gracia de Dios cultive ese amor en mí. La gracia de Dios me disciplina. Hermanos, déjame desmontar de ti un concepto completamente errado y que Satanás quisiera que lo entendiera de la forma como la mayoría de los hijos de Dios lo entienden. La disciplina de Dios, por severa que sea, es una muestra de su gracia, tanto como su amor más excelso para contigo. Porque el Señor te disciplina porque te ama. Y quiere la imagen de Cristo en ti al precio que sea. Y no te quiere desviado, y no te quiere descarriado, y no te quiere perdido. De manera que la disciplina de Dios es simplemente para con sus hijos otra muestra de su gracia y el compromiso que Él tiene de llevarte hasta la gloria, hasta presentarte sin arruga y sin mancha, aún se requiere disciplina severa. De manera que su disciplina debe ser bienvenida por sus hijos. Hablaba con alguien esta semana y le decía algo así: si Dios dispone esto para mí, ¿sabes qué? Le diría, está bien con mi alma, it is well with my soul. ¿Por qué? Porque yo sé que yo merezco peor, todo el tiempo. No importa el tema, el área, cuándo, el cómo, el dónde, yo merezco peor.
Pedro quiere paz, gracia y paz. La paz que el hombre experimenta es el resultado, primero, de reconciliación con Dios. Luego es el resultado de reconciliación con los hombres. Cuando vivimos irreconciliados no tenemos. Yo no tengo paz cuando estoy irreconciliado. Yo no sé de ti. Yo te puedo hablar de mí. No hay nada que a mí me robe más la paz que la irreconciliación. Pero a veces estamos reconciliados con Dios, reconciliados con el hombre y todavía no estamos en paz. Lo que yo sé es que irreconciliación con Dios no te puede dar paz. Irreconciliación con el hombre no te puede dar paz. Pero yo sé también que tú puedes estar reconciliado con ambos y todavía no tener paz. Porque la paz también es el resultado de estar enfocado en lo que Dios quiere para mí y no en lo que yo quiero para mi propia vida o dirección o propósito. Cuando yo pierdo esa dimensión, y en mi caminar cristiano ha habido momentos que yo he perdido esa dimensión. Ustedes no tienen nada que yo no tenga en el sentido de nuestra humanidad compartida con sus debilidades compartidas. Cuando yo pierdo esa dimensión, yo también he experimentado falta de paz. La paz, entre otras cosas, también es el resultado de estar enfocado en lo que Dios quiere para mí y no en lo que yo quiero para mi propia vida. Hermanos, todo lo que viene de Dios, no lo que es permitido por Dios, pero todo lo que viene de Dios es parte de su gracia. Y aún lo que es permitido por Dios, eventualmente le va a aplicar su gracia para convertirlo en algo bueno para ti. La gracia de Dios es la que nos capacita para vivir como extranjeros y peregrinos en una tierra extraña y vivir con gozo. Hasta el punto que el apóstol Pablo dice, Pablo, tú sabes por las dificultades que pasó. Yo no creo que Pablo, después de Jesucristo, no creo que nadie pasara por más vicisitudes que Pablo. Y como hemos mencionado aquí otras veces, él llamó a todas sus vicisitudes leves y pasajeras. Yo le llamaría horribles y duraderas. Leves y pasajeras. Y luego dice, ¿sabes qué? Nada de esas vicisitudes, tribulaciones, vale la pena que sea comparada con la gloria que ha de venir. Aquello es tan grandioso, tan glorioso, tan extraordinario, tan eterno, que no me habla de nada leve y pasajero de este mundo. No lo puedes comparar, no tienes comparación. No tiene forma, no tiene tamaño, no tiene color, no tiene atractivo comparado. Si tú supieras, si supieras lo que viene. Hermano, esta no es tu morada final. Este no es tu último destino. Tu mejor vida no es ahora. Si tú tienes el libro, quémalo, bótalo. Lo mejor de tu existencia está por venir. Lo mejor de tu existencia está por venir. Y será para siempre, sin fin. El propósito que le des a tu vida no podrá satisfacer tu alma. No fuiste creado para ese propósito. Fuiste creado para los propósitos de Dios, para que viva para su gloria. Fuiste creado para una vida extraordinaria, volando alto, de tal forma que la gloria de Dios sea desplegada en y a través de tu vida. Dios sabe lo que tú necesitas para llevarte de donde está a donde Él quiere que tú estés. Necesitamos cerrar. El predicador se hizo lengthy, predicó largo, pero voy a cerrar. Voy a cerrar regresando a Hebreos 11. Los peregrinos y extranjeros del Antiguo Testamento, como ellos se consideraban, escucha lo que Dios dice de ellos. Porque lo que dicen tales cosas, que son peregrinos y extranjeros, lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, como Egipto, habrían tenido la oportunidad de volver. Los que fueron a Babilonia, probablemente habían como 2 millones de personas en Babilonia. ¿Sabe cuántos regresaron? 50,000 personas. Los otros decidieron quedarse en el exilio. De manera que Dios está diciendo, de este grupo que está aquí en Hebreo, hubieran tenido la oportunidad de regresar si hubiesen estado pensando en esa otra parte. En el mundo, tú puedes regresar al mundo, de ahí te sacaron. Si tú quieres regresar, tienes la oportunidad de regresar. Pero en realidad, este grupo anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Wow.